Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Dios me lo bendiga. Que la gracia del eterno Dios sea con todos ustedes. Que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros en este día. Este es el día que hizo el Señor, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en él, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno y su misericordia dura para siempre. Es imprescindible de que en estos momentos estemos orando. Le voy a pedir de favor que oren por nuestra familia pastoral, la familia Acevedo, de aquí de York, Pensilvania. Dios es bueno, Dios es santo y su voluntad es perfecta. Hoy estamos un día precioso, un día hermoso, el cual Dios nos ha dado, celebrando la vida y la victoria que Dios nos dio hoy en este día. Hay cosas que debemos hacer, hay cosas que tenemos que hacer y que es imprescindible de que nosotros como hijos de Dios hagamos y que vivamos de tal manera como Dios nos la ha indicado, como Dios nos ha dicho que tenemos que vivir la vida. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que llevar a cabo, porque el tiempo se agota. Unos se van delante y otros se van detrás, pero el caso es que todos vamos a ir hacia allá. Hoy acabo de recibir la noticia de que alguien muy amado por nosotros, pues ya duerme con el Señor, ya está con el Señor, está en los brazos del Señor, y damos gracias a Dios por su vida. Es alguien a quien llegamos a amar muy profundamente, muy grandemente. Fue de ansiedad, un anciano de nuestra iglesia, ya muy anciano. Los hermanos de la iglesia ya lo saben, ya todos están al tanto de que nuestro hermano diácono mayor ha partido con el Señor después de una larga vida. Descansó en su casa. Damos gracias a Dios por su familia. Pero hay un trabajo que hacer, hay un mandato de Dios cual tenemos que cumplir, y es llevar la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, pero no es obligado a predicar. La palabra de Dios dice que tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y mientras unos están trabajando en una situación, otros trabajan en otra. Por eso somos un cuerpo. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Mientras la mano derecha mueve una tecla por este lado, la izquierda la mueve por el otro lado, y así las dos manos están trabajando. Así es el cuerpo del Señor. Así es el cuerpo del Señor. Y hoy yo quiero traerte un mensaje que Dios puso en mi corazón por las cosas que están pasando en esta vida, las cosas que están pasando en este mundo, que están llevando al mundo a un lugar donde lamentablemente el mundo ha perdido el rumbo del Señor, el camino que Dios ha dejado preparado para nosotros. Y es necesario que nosotros volvamos a la senda del Señor, a la senda del amor. Dios está reprogramando la tierra, Dios está reprogramando al mundo, su creación, porque Dios nos está dando la oportunidad de que le reconozcamos de que Él es Dios. Y hoy el mensaje se trata básicamente de corregir nuestros caminos. Este mensaje hace ya un tiempo yo lo prediqué en nuestra iglesia, y hoy el Señor lo puso en mi corazón esta mañana mientras oraba, mientras meditaba.
tenía otro mensaje sobre el conocimiento de Dios y sobre el origen de Dios, pero, o sea, el origen de la creación, no de Dios, sino el origen de la creación. Pero mientras oraba, Dios me traía esta palabra a la memoria, y es de que debemos corregir nuestro camino, que tenemos que corregir nuestro camino. El hombre piensa de que mayormente todo lo que hace está bien. El hombre cree que todo lo que hace está bien y que a su manera hace cosas buenas que piensa que son buenas o se cree que son buenas. Y a lo mejor sí dan buenos beneficios de vez en cuando, pero eso hoy vamos a ver la diferencia entre una buena obra y hacer la obra de Dios. Y eso es lo que queremos que usted entienda, amado amigo, amado hermano, que por buenas obras no se llega al cielo. Usted puede ser más bueno que el pan de tapita, como decimos los dominicanos. Usted puede ser más bueno que el pan pepín. Usted puede ser más bueno que un mango maduro, como usted lo quiera poner. Pero no hay cosa más buena que estar en la voluntad de Dios. Y por más bueno que usted sea, al cielo usted no va a entrar por sus buenas obras. Muchas veces nos creemos que somos los que tenemos la razón en nuestras opiniones y que nuestra verdad y nuestra opinión es la única que hay. Mi pregunta es, ¿qué dice Dios de eso? ¿Qué dice Dios de tu forma de pensar, de tus pensamientos? Cuando tú piensas que tu verdad es la única verdad que hay. ¿Qué dice Dios de tu forma de ser, de tu forma de pensar? Pasemos a ver lo que significa la autosuficiencia. A veces pensamos que somos autosuficientes, que podemos hacer todas las cosas. Pensamos que no necesitamos de nada, que somos lo que tenemos la batuta, que tenemos todo en nuestra mano. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbio 16. Proverbio 16, si lo puedes buscar conmigo. Ahí donde estás, si tienes una Biblia, búscalo, porque me gustaría que tú mismo te convencieras de lo que dice la palabra de Dios y no te lleve de lo que yo digo. Mi palabra no es infalible, mi palabra no es toda la verdad. Yo digo una verdad, la verdad que Dios me revela. La verdad, solamente la verdad la tiene Dios, y Dios es la verdad, Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo solamente soy un emisor de lo que Dios me revela, de lo que Dios pone. Proverbios capítulo 16, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera. Estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. La palabra hebrea traducida para disposición, cuando dice el verso 1, que los hombres, que del hombre
es la disposición del corazón. O sea, el hombre se dispone a hacer las cosas. El hombre es quien dice lo que voy a hacer, quien dice lo que para él es bien o lo que para él es mal o lo que él quiere hacer. La palabra disposición en hebreo tiene que ver con ordenar las cosas de uno mismo, ordenar las cosas, o sea, poner tu pensamiento en orden y decir esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me dispongo a hacer, esto es lo que yo quiero hacer o esto es lo que debo hacer. La palabra respuesta en hebreo representa lo más apropiado y efectivo para decir en cierta circunstancia. O sea, la palabra respuesta tiene que ver con lo más apropiado o lo más efectivo en cierto momento, porque en cierto momento, por ejemplo, decirle la cruel verdad a una persona que está débil, por ejemplo, una persona que está enfermo del corazón, decirle que mira que tu hijo no falleció o lo mataron, así por decirlo así, puede causar más daño que en realidad traer una respuesta o una consolación a la persona. Pero tú tener el tacto de decirle a esa persona, ha sucedido algo con un ser querido tuyo, con tu hijo, y tenemos que ir a la autoridad, lo que sea. O sea, tener un poco de tacto al dar la respuesta de esa pregunta. Pero las disposiciones del corazón del hombre es la que están en cuestión. Porque yo pongo en mí mismo decir que si yo tengo tanto dinero en el banco, pues yo hago esto, hago lo otro. Si yo tengo tantos recursos, yo hago esto, yo hago lo otro. Si yo tuviera aquello, yo hago esto. Y si así y así, y entonces, pero no hago una pregunta. ¿Cuáles son las respuestas que Dios tiene a mis planes? ¿Cuál es la respuesta de Dios a mis planes? O sea, ¿cuál es el pensamiento de Dios para lo que yo estoy planeando en mi corazón, en mi mente? ¿Qué es lo que Dios dice de acuerdo a sus planes para mí, para mi vida? ¿Qué estás pensando con las ordenanzas que Dios te ha dado y el propósito que Dios ha dispuesto para tu vida? ¿Te has puesto a pensar en lo que Dios quiere para tu vida, en el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás tú en ese camino? ¿Te parece que el camino que escogiste es el correcto? A ti te parece eso, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de ese camino que tú has tomado? ¿Le has preguntado? ¿Te has sentado a preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con el camino que tú cogiste, con el camino que tú decidiste tomar? ¿Le preguntaste tú a Dios antes de tú emprender en ese camino? Hoy quiero que reflexionemos y que tú mayormente reflexiones en tu vida, en el camino que tú has tomado. Quiero que recuerde lo que dice el final del verso 2. El final del verso 2 de Proverbios 16 dice que Jehová, o sea, Dios, pesa los espíritus. O sea, Dios conoce los espíritus. Dios sabe el valor de los espíritus, el valor de tu pensamiento, el valor de lo que estás pensando. Dios sabe lo que tú quieres hacer y lo que estás pensando hacer. Y es necesario que nosotros entendamos esto antes de nosotros tomar cualquier decisión, porque a Dios tendremos que darle cuenta en el día final. A Dios vamos a darle cuenta en nuestros últimos días de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho con nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Es necesario que nosotros entendamos estas cosas, hermanos, mis amados. Esto es algo que pocas veces nosotros tomamos en cuenta cuando hacemos nuestras tareas diarias, nuestro diario vivir. O sea, cuando caminamos nuestro diario vivir.
cómo juzgamos a los demás, cómo nosotros tratamos a los demás, cómo nos comportamos nosotros con los demás. Es algo que se toma poco en mente, el saber de que Dios pesa los corazones, de que Dios tiene pendiente de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás viviendo. Y yo quiero decirte hoy que es un día muy especial para ti y para mí, porque Dios está contigo. Dios es bueno, y es bueno saber que el Eterno le interesa más que a ti mismo, que tú le obedezcas y que tú hagas las cosas como Él las ha diseñado. Porque el más interesado en que tú llegues a un término exitoso, que tú logres los éxitos que tú te propones en tu corazón, es Dios. Pero para eso tú tienes que estar bajo la voluntad de Dios. Tú tienes que estar en la voluntad de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios es buena y agradable al paladar de Dios y de todos los seres que le aman. Es bueno saber que Dios ha dicho y va a seguir diciendo cosas maravillosas de ti, de mí y de todo aquel que le ama, que le teme, de todo aquel que está en la voluntad de Dios, de todo aquel que quiere hacer lo que Dios ha dicho que hagamos. Dios está contigo, Dios es bueno y bondadoso, Dios es santo y Dios quiere que tú sigas progresando, que tú sigas viviendo. Es posible que tus buenas obras te hagan sentir bien. Es posible que tus buenas obras te den un grado de satisfacción. Es bueno hacer las cosas bien. Es bueno hacer las cosas que son buenas, no tan solo para ti, sino para el mundo, para los demás. Pero ¿le has preguntado tú al Señor si lo que tú estás haciendo está bajo la voluntad de Dios? Si Dios está de acuerdo contigo. Te aseguro que si le preguntas a Dios con propósito de entender y de aprender, tendrás una respuesta agradable. Tendrás la respuesta de Dios, una respuesta justa para ti y para tus planes, donde se asegura que tus planes no van a fracasar, sino que van a llegar a un término exitoso. ¿Qué vas a hacer con la respuesta que Dios te dio? Es una pregunta que muy pocas veces nos la hacemos. ¿Qué hacer con la respuesta que Dios me dio? Porque muchas veces, así como al profeta Jonás, Dios le dijo, ve a Nínive. Él no quería ir, porque Jonás conocía a Dios. Jonás conocía de Dios y conoce el corazón de Dios, que Dios es bondadoso y su misericordia es tan grande, que si él iba y predicaba el evangelio o predicaba el mensaje de Dios a Nínive, cabía la posibilidad de que Nínive se arrepintiera y que Dios perdonara a este pueblo. Que Dios se arrepintiera de lo que le había dicho a Jonás que iba a hacer con Nínive. Pero en el corazón de Jonás había un llamado más fuerte, que era hacer la voluntad de Dios. Y aunque al principio se negó, al final tuvo que aceptar la voluntad de Dios e ir y predicar el mensaje. Un mensaje poco radical, un mensaje con poca teología, con pocas, ¿cómo te digo? Con muy pocas bases teológicas. Simplemente le dijo, arrepiéntanse, porque en 40 días el Señor va a destruir la tierra.
El Señor va a destruir la tierra. Muchas veces no nos agrada mucho la respuesta que Dios nos da, la respuesta que viene del Altísimo. Muchas veces no nos cae muy bien, porque nos llama a conciencia y nos llama a nosotros a dejar a un lado cosas que al cuerpo le agrada, que a la carne le agrada, pero que a Dios no le agradan. Y quizás no sean cosas malas, no necesariamente tienen que ser cosas malas. Puede ser cualquier cosa, cualquier situación. Al menos que no sea algo que hemos pedido, siempre tenemos problemas con la respuesta de Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Déjame decirte algo, pueblo de Dios, mi gente amada. Hoy vamos a ver que el verdadero discípulo de Cristo, el verdadero seguidor de Cristo, tiene que hacer 5 cosas. Estas 5 cosas debe de hacerlas. Y esto no es todo, esto es algo simple que yo he puesto aquí. 5 cosas que debe de hacer todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere seguir las enseñanzas del Maestro. Porque ese es nuestro Maestro, Él es nuestro hacedor y quien nos lleva a toda verdad, quien nos guía a la verdad de Dios, es Jesús. La primera cosa que debemos hacer es reconocer que del Señor es la obra. Oye bien, la obra no es tuya. Lo que Dios te manda a hacer no es tuyo. Dios agarró a un profeta y lo mandó a casarse con una prostituta. Usted me dirá, pero ¿qué tiene eso que ver? Dios envió a un profeta, Isaías, uno de los profetas más del que más se habla, y lo envió a andar desnudo, como vino al mundo, por 3 años, predicando el evangelio, predicando la palabra del Señor, corrigiendo al pueblo. Por 3 años desnudo y viviendo a la intemperie. Pero Dios se mantuvo con él. Dios le dijo a Noé que hiciera una arca cuando en la tierra ni siquiera había llovido. O sea, Dios te va a decir cosas que son ilógicas, pero tienes que entender que la obra no es tuya, que la obra es del Señor. Que si a Él le obedeces, a Él se le obedece sin cuestionar. Hoy vemos grandes héroes en la palabra de Dios, en la Biblia, y estos hombres son héroes hoy para nosotros porque ellos no cuestionaron a Dios. Ellos obedecieron a Dios y siguieron la voluntad de Dios. El problema de nosotros hoy es que como tenemos tantos recursos, tenemos tantos libros, tenemos tantas computadoras, internet por donde quiera, información por donde quiera, es la era de la información. Pues nadie quiere someterse a nadie, nadie quiere oír a nadie. Pero a Dios le interesa más tu obediencia que tu conocimiento. A Dios le interesa más que tú obedezcas que lo que tú puedes hacer. Hay más bendición en la obediencia que en el hacer. Hay más bendición en obedecer a Dios, sin importar lo que dirán los vecinos, lo que dirán los amigos, lo que dirá la gente. Hay más bendición en obedecer a Dios que en cualquier otra cosa. Uno de estos grandes ejemplos fue Salomón. Salomón habla con Dios. Dios cuando llega al reino, cuando se sienta en el trono, y Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que haga contigo? Y Salomón solamente le pidió una sola cosa al Señor. Le dijo, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y Dios le da una serie de bendiciones a Salomón. Y mira lo que dice en el capítulo 28 de Primera de Crónicas, a la altura del versículo 9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9.
Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, o sea, de tu voluntad. Obedécele a Dios. Obedécele a Dios voluntariamente, que nadie te mande a obedecer a Dios, que nadie te tenga que empujar a tu seguir los preceptos de Dios. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende a todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, oye bien, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, el Eterno te desechará para siempre. Si tú buscas a Dios, Dios te buscará a ti. Tú le hallarás. Si tú le buscas de corazón, lo hallarás. Pero si no, no lo vas a encontrar. A Dios le interesa que tú le obedezcas y que tú le busques de corazón. Proverbios 3:5 al 8 dice, fíjate de Jehová de todo corazón, o sea, confía en Jehová de todo corazón. Y no te apoyen en tus propias opiniones o en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Cuando hay obediencia en el Señor, entonces el Señor te pone a ti todo lo que tú necesitas. Él trae medicina, Él trae ungüento, Él trae aliento a tu vida, a tu cuerpo, y trae refrigerio, o sea, pone tus huesos duros, te los renueva, porque así de bueno es Dios. Así que la primera cosa que tú tienes que hacer es entender que la obra es del Señor y que tú tienes que obedecerle sin cuestionarle. Número 2, únete al esfuerzo del ángel o del hombre o la mujer que Dios ha puesto, que Dios ha elegido para dirigir tu vida espiritual. Muchas veces comenzamos a criticar a los pastores, a los líderes, no, porque porque no se está haciendo esto, que no se está haciendo aquello, que por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro. Muchas veces cuando hacemos esto cuestionamos al mismo Dios. Muchos de los hombres de Dios que hoy están pastoreando, que están liderando una congregación, no están ahí porque quieren. Hay un comentario muy famoso de Charles Spurgeon, uno de los escritores que yo más sigo, y es que él dice que para ser pastor ocurren dos cosas. La primera es un hombre o una mujer llamado por Dios y está en la obediencia de Dios. La segunda, tiene que ser un loco. Oye bien, él dice que para una persona ser pastor o es llamado por Dios o es loco. Uno de los dos. Porque uno en sus propios cabales, conociendo el oficio, conociendo el trabajo, conociendo las dificultades que hay en el oficio del pastorado según la palabra de Dios, de lo que Dios dice en su palabra, es lo más difícil que hay. Porque estás bregando con gente con problemas distintos, sean 10, sean 100 o sean 100,000. Mientras más son, más variados y más los problemas. Y solamente un loco se mete a eso. O una persona que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo siempre le he huido a ese cargo, y los que me conocen saben que nunca me ha gustado. Por lo menos desde que vine al camino, desde que entendí el llamado de Dios,
Siempre le he tenido miedo a ese trabajo, a ese oficio, porque no es un trabajo, es un oficio. Pero he entendido algo. Hay algo inexplicable en mi corazón que me empuja a hacer las cosas que yo hago. No por lo que quiero hacer, no porque yo lo quiera hacer, no. No porque me gusta, pero sí te digo, me da gran placer hacerlo. Me da un gran gozo hacerlo. Así que en vez de criticar al pastor, en vez de criticar al líder que Dios ha puesto al frente de tu comunidad, si no eres cristiano, si no visitas ninguna iglesia, únete a su esfuerzo y aprende a buscar del rostro de Dios. El Señor ha levantado hombres y mujeres con una asignación especial. El ser líder en una congregación, el ser pastor en una congregación, el ser diácono, ujier o cualquier posición que tú ocupes en la iglesia o en la comunidad, es una gran responsabilidad. Y a Dios tenemos que darle cuenta de eso, de lo bien o mal que hacemos. De lo bien o mal que hacemos. Un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. Esa función determina el éxito que tenga el cuerpo. Porque si mi mano derecha dice yo voy para la izquierda y la izquierda dice yo voy para la derecha, vamos a tener problemas. Y si las dos manos dicen yo me voy cada uno para mi lado, voy a tener problemas porque se me van a caer los brazos. Porque cada uno va a estar alando para su lado. Y finalmente el cuerpo se va a desintegrar. Entiéndase algo. Ni los 5 dedos de las manos son parejos. Pero cada uno tiene su función. Cada uno de ellos hace una función que el otro no la puede hacer. Únase al cuerpo de Dios. Yo no te estoy hablando de iglesia porque las iglesias están cerradas. Mas sin embargo estamos teniendo un servicio a través de esta plataforma que Dios nos ha dejado. Hoy he escuchado varios servicios de grandes hermanos como el pastor Luis Alfonso en Nueva York, que dio un servicio hermosísimo, hablando de la maldad del hombre, del camino del hombre. El pastor, a mi hermano Felipe y su amada esposa, la pastora Ruth, a Felipe Pérez, mis hermanos, pastores ahí en Baltimore, que están haciendo un trabajo excelente, tratando de llevarle la palabra al pueblo. Y así hay muchísimos pastores, hermanos, que están predicando siempre el evangelio, que están llevando la palabra de Dios. Porque han entendido que ellos no están en este oficio porque hay un salario que tienen que devengar, porque se les está dando un no. Ahí están las hermanas Ginny y Josefina, o Chica, como nosotros le decimos cariñosamente, allá en España. Esas muchachas están haciendo un trabajo maravilloso, predicando la palabra a diario, comunicándose con los hermanos, con las hermanas por allá y conectándolos. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Esos son los que son llamados. El pastor José siempre está mandando una reflexión, el pastor Manzano siempre está mandando un mensaje. Hombres y mujeres que están dispuestos a mantenerse activos, aunque no haya un sitio donde congregarse físicamente. Solamente uno que ha sido llamado o uno que sea loco hace esas cosas. O una persona que ame a Dios de verdad. Eso se llama el amor por los demás. Así que únete a ese ángel, a esa persona que Dios ha puesto para guiar tu vida y tu esfuerzo, para que tú llegues a ejercer el ministerio al cual Dios te llamó. Libro de los Hechos, capítulo 2, dice, del 1 al 4, que cuando el pueblo estaba unido, cuando los hermanos se unieron todos, en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu. Y algo me llama la atención, es que el verso 1 dice que estaban todos unánimes juntos.
que estaban juntos, estaban unidos, unánimes, un solo pensamiento. Y se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y ellos pudieron hablar en varias lenguas. No hablaban lenguas celestiales, como dicen Rebequenda, Rabasaya, nada de esas cosas. No. Nada de esas cosas. Hablaban griego, español, hablaban italiano, hablaban los idiomas que estaban ahí. La misma Biblia lo dice, que hablaban lo de persa, lo del ponto. Entendían en su idioma original. No era en hebreo, no era en latín que estaban hablando, no era tampoco que estaban hablando en ningún otro idioma raro. Ellos lo estaban hablando en el idioma nativo de las personas, porque recuerden que a Jerusalén en ese tiempo venían personas de todo tipo y de todo pueblo, que eran hebreos, que estaban esparcidos por todo el mundo. Pero Dios ha querido que su pueblo entienda que Él es, y que cuando nos unimos todos con un solo cuerpo, la cabeza que es Cristo, así como descendió el Espíritu en el día de Pentecostés, la cabeza que es Cristo descenderá sobre el cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo debemos unirnos para que sea Dios glorificando su vida en nosotros y a través de nosotros. Para que sea Dios glorificándose a través de nosotros. Cuando el pueblo de Dios, cuando aquellos que temen a Dios se unen, grandes cosas suceden en el mundo. El Eterno siempre respalda al pueblo unido. Si nosotros nos unimos, aunque siempre van a haber diferencias, aunque siempre van a haber distinciones, pero si estamos unidos, esas diferencias, esas distinciones, lo que me distingue a mí de ti, mi forma es lo que va a dar fuerza a tu ministerio, a tus ideas, a tus pensamientos. Porque yo soy de una manera y respetando tu manera y apoyándote a ti en lo que estás haciendo sin juzgarte, es lo que le va a dar fuerza a mi ministerio. Es lo que le va a dar fuerza a la voluntad de Dios en mi vida. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que la obra no es tuya. Recuerda, la obra no es tuya. Y porque no es tuya, sino que es de Dios, que es del Señor, nosotros tenemos que unirnos unos con otros. Y alguien tiene que dirigir la Grey. Alguien tiene que dirigir el ministerio. Número 3. Ora, no murmures, no critiques, no cuestiones, no te quejes. Ora. Menos críticas, menos quejas, más oración. Satanás se aprovecha de las circunstancias cuando el cuerpo de Cristo se divide, cuando nosotros empezamos a discutir uno con otro, cuando empezamos nosotros a apuntarnos el dedo, a decir que tú estás y que tú no estás y que el otro está y que este no es, que si es aquello, que si es lo otro, que si se afecta, que si se dejó el candado, que si no se dejó el candado. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Cuál es el verbero de Cristo? Que si la ropa, que si las prendas, nada de eso tiene nada que ver. Mayormente esas son cosas culturales. Si usted no la quiere hacer, no la haga. Pero no cuestione a que la hace. Porque quien lo hace, para Dios lo hace. Y quien no lo hace, para Dios no lo hace. Así que viva usted. Viva usted de acuerdo a lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha puesto para ti. Únete. Porque Satanás se aprovecha para eso. Óigame, el ejército del maligno, el ejército de la oscuridad, el ejército de Satanás no está dividido. Al contrario, ese siempre está unido y ese siempre está dispuesto a meterte el pie para que tú caigas y tropieces. Y el primero que va a salir criticándote es él, que le va a poner a la persona en su oído, decirle, mira,
aquel era esto y ahora es. Aquel decía que era esto y ahora no le dé cabida al diablo. Únete a tus hermanos. Ora por tus hermanos. Ora por los ministerios que no están haciendo las cosas de acuerdo a como tú crees que deben hacerlas. Óigame, si usted cree en el salvo siempre salvo y el otro no lo cree, ore por esa persona. Si usted cree en la persona que del séptimo día, ore. Ore por ello, que Dios iluminará. Si es de la iglesia grande, ore, porque allí también hay gente piadosa. Óigame, Dios va a salvar de todos los lugares. Nosotros no somos quien para decir a quién Dios va a salvar y quién no. Nuestro trabajo es creer en Dios, orar, hacer la voluntad de Dios, no juzgar. El juicio es de Dios. Cuando observamos algo que no está de acuerdo con lo que yo he creído, mi trabajo no es juzgar a esa persona. Mire, se lo voy a decir de esta manera. Yo tengo personas en mi círculo de personas importantes por las cuales yo oro todos los días, de mi gente de confianza, de mi gente que yo amo, de mi gente que yo me preocupo diariamente, que son sumamente católicos, que son sumamente dedicados a su fe católica. Yo no los juzgo a ellos por eso. Mi trabajo es orar para que Dios ahí en el lugar donde ellos están les muestre su verdad. Que Dios les muestre la gracia y la misericordia ahí donde ellos están y que ellos puedan corregir su camino. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer, corregir nuestro camino. Enseñar la palabra no adulterada para que nosotros seamos corregidos. La semana pasada dije que iba a dar un estudio sobre la historia de la iglesia y cuando lo analicé dije no, porque iba a hacer más daño que beneficio, que iba a beneficiar a la persona. Entonces decidí que no lo iba a hacer y no lo hice. Porque para yo dañar a alguien, a uno solo, mejor no lo hago. Ahora, si es por uno solo, yo voy y predico. Si es a uno solo, yo voy y le predico. Yo no necesito ofrenda, yo no necesito motivación. Yo simplemente necesito que una persona desee escuchar la palabra de Dios y yo voy y le predico, aunque sea al fin del mundo. Yo lo pongo yo de mi bolsillo, yo voy yo de mi parte. Mi trabajo es orar y creer en Dios. Dios no le gusta la división. Dios no le gusta restar. Cuando se divide o se resta, la manada se disminuye. Cuando se divide, el cuerpo se debilita. ¿O usted se ha cortado alguna vez? Cuando usted se corta, usted sabe que por ahí, usted se cortó ese dedito y por ahí usted no lo puede ni topar. Usted mismo se puede topar. Usted no deja que nadie le tope por ahí. ¿Por qué? Porque hay una herida y esa herida significa una apertura. Una apertura es una división de la carne. Así mismo es Dios. Entonces nuestro trabajo es orar. ¿Por qué? Porque también ellos son creación de Dios y también ellos tienen el derecho al perdón de Dios. Marcos 9:42 nos da una palabra muy específica sobre esto. Marcos nos dice que cualquiera que haga tropezar a cualquiera de estos pequeñitos, que crea en mí, dice el Señor. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. Lea el libro de Marcos. Mejor le sería que se atase una piedra de molino en el cuello y la arrojase al fondo del mar. Si usted no sabe lo que es una piedra de molino son unas piedras que se usaban en aquellos tiempos para moler los granos. Una piedra pesada, que muchas veces para levantarla tenía que ser con animales y para moverla tenía que ser con animales también. La ponían una encima de la otra y así iban dando vueltas
sea con animales. Muchas veces se tomaba una piedra pequeña, por ejemplo, en mis tiempos se cogía la mano de pilón y se majaba. Es ese tipo de piedra, pero imagínense esa piedra en una inmensa, multiplicada por 1000 o 2000 libras. Eso es una piedra de molino. Entonces se la ata el cuello y se echa al fondo del mar. Le conviene más eso que porque por lo que usted haga alguien tropiece y carga de la gracia de Dios. Así que punto número 3, ore. Recuerde, el punto número 1 es la obra es de Dios. Punto número 2, únase a la visión, únase al ángel que Dios ha puesto sobre su vida. Número 3, ore. No murmure, ore. No se queje, ore. Punto número 4, eres parte del problema, pero también eres parte de la solución. Tú eres parte del problema y también eres parte de la solución. Fuiste llamado a ser parte del cuerpo de Cristo y debes actuar como miembro de este cuerpo. No fuiste llamado a dividir. Quien divide es Satanás. Tú no fuiste llamado a eso. Así de que el hecho de que yo ande con saco y corbata y tú no, eso no es causa de división. El hecho de que yo use barba, que yo me afecte, o que no me afecte, eso no debe ser causa de división. Esos son dogmas de hombre, o sea, enseñanzas de hombre, no de Dios. Lo que Dios dice es que nos amemos los unos a los otros. Hay una sola manera que podemos mostrar que somos discípulos de Jesús, que entendimos el mensaje de Jesús y que aceptamos la voluntad de Jesús. Y esto es lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, cuando dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo, dice Jesús, como yo os he amado. Que también os améis unos a los otros. O sea, como Jesús nos amó, así también tenemos que amarnos los unos a los otros. No nada más a los que piensan como yo, sino más aún a los que piensan diferente a mí, a los que piensan distinto a mí. Dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se amáis los unos a los otros. Así se sabe que es verdaderamente discípulo de Cristo, si nos amamos los unos a los otros. Tú eres parte del problema, pero también eres parte de la solución. El problema es que si tú causas división, te vas a dar cuentas a Dios. La solución es que tú seas parte del cuerpo, que tú te unas al cuerpo, que tú apoyes a aquel aunque él no piense igual que tú, aquel piense distinto a ti, que tú les ames así con su diferencia. Nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que hace. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace mi esposa, lo que dice mi esposa, pero yo la apoyo. Ella no está de acuerdo con todo lo que yo digo, con todo lo que yo hago, pero ella me apoya. Ella me ama así, yo la amo así. Porque si pensamos los dos lo mismo y actuamos los dos iguales, ¿a dónde vamos a parar? Tiene que haber una diferencia para que entre los dos haya un diálogo y ese diálogo llegue a una madurez y un mejor conocimiento. No tan solo del uno del otro, sino de nuestro entorno. Necesitamos de toda manera, de toda forma, buscar de Dios, honrar a Dios, amar a Dios, unirnos los unos a los otros, ser parte de la solución, no parte del problema. Número 5, vive el mandamiento del Maestro. Nuestro ejemplo es Jesús. Nuestro ejemplo es Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. A Él es quien debemos copiar.
Muchas veces queremos ser como el pastor, queremos ser como el predicador famoso, como el evangelista, como el apóstol, como fulano, como perencejo, queremos ser como aquel gran futbolista o aquel gran pelotero, aquel gran médico. Sé lo que Dios dijo que tú eres. Únete a Jesús. Sé parte del cuerpo de Cristo. Vive el mandamiento que el Señor te dio. El Señor nos dejó bien claro qué tenemos que hacer. Nuestro trabajo principal es llevar el mensaje de la salvación, el mensaje de la buena nueva, predicar la buena nueva de salvación al mundo entero y hacer discípulos. Un discípulo es uno que hace lo que hace su maestro. Pero para que un discípulo haga lo que hace su maestro, el maestro tiene que enseñarle, sentarse y enseñarle. Yo fui enseñado por un gran hombre. Y aunque hoy no estoy en su congregación, le doy gracias a Dios por el tiempo que me dio a su lado, porque lo que conozco de él lo aprendí. Y siempre voy a estar agradecido de mi pastor Carlos Kelly, porque él me enseñó el camino. Él me enseñó cómo conocer la voz de Dios, cómo buscar el rostro de Dios. Y gracias a él, a su enseñanza, hoy estoy al lado de otro gran hombre, Juan Manzano, que me ha enseñado muchísimas cosas. Pero con el fundamento que me enseñó el pastor Kelly, hoy yo puedo ayudar a muchos a salir de confusión en nuestra iglesia Roca Firme. Hoy muchos han aprendido cómo son las cosas de Dios por el fundamento que a mí fue puesto. Yo he tenido grandes hombres en mi vida que me han enseñado cómo vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que yo trato hoy en día de enseñar. Lo que aprendí del pastor Kelly, del pastor Manzano, del pastor Joselo, del pastor Juan Bautista, del pastor Danny Haas. Lo que yo he aprendido de ellos es lo que yo trato de enseñar hoy. Porque así como yo fui enseñado, otros tienen que ser enseñados. Así como yo aprendí, otros van a aprender para enseñar para adelante. Y ese es el trabajo de un discípulo. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted está diciendo yo soy como Cristo, yo soy una réplica de Cristo. Yo quiero vivir como vivía Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Es ser un ejemplo como lo fue Jesucristo. Así que usted tiene que ser ejemplo de esas cosas. Usted tiene que ser un ejemplo de su comunidad. Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, al versículo 11, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo se pone él como un ejemplo a seguir. Pero él nos da una referencia de por qué él se porta así. Él dice, como yo de Cristo. O sea, yo me comporto así porque yo trato de imitar a Cristo. A los filipenses le dice en el capítulo 3, versículo 17, hermanos míos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. O sea, ustedes me conocen, ustedes saben cómo soy, ustedes saben cómo es mi comportamiento. Yo soy su ejemplo. Usted ve a otra persona que dice ser, pero se está comportando distinto a lo que ya ustedes conocen. Cuestiónenlo. O sea, cuestione el comportamiento, no la persona, el comportamiento, pero cuestiónelo en sí mismo y ore por esa persona. Porque a eso es que estamos llamados a orar. Así que los 5 pasos que tenemos que dar es que la obra es de Dios. Número 1, la obra es de Dios. Número 2, únete a la persona que Dios ha puesto a dirigir a tu vida, al ángel que Dios ha puesto para dirigir tu vida. Ora por todos, por los demás, ora por ti mismo, ora por tu familia, ora por los otros ministerios, por las otras iglesias, por los otros pueblos. Ora por todo el mundo, ora sin cesar, dice la palabra.
Tú eres parte de la solución y eres parte del problema. Conviértete en parte de la solución, no del problema. Mantente siendo parte de la solución. Y número 5, vive el mandamiento. Vive lo que Dios dijo, que seamos hacedores de discípulos, hacedores de copia de Cristo. Para eso nosotros tenemos que ser ejemplo. Hay un mundo con una gran necesidad de la verdad de Dios. Y esa verdad la tienes tú y la tengo yo que decir al mundo entero. La verdad está plasmada en la Biblia. Solo tenemos que estudiarla, solo tenemos que meditar en ella. Yo te pido que busques el rostro de Dios, que entienda qué es lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Muchos quieren ser evangelista internacional, muchos quieren ser pastores, apóstoles, profetas. Digo, pastores no, perdón. Mucha gente no quiere ser pastor, porque eso de pastor como que no deja. Lo que deja es ser evangelista internacional y apóstol y profeta y esas cosas. Y incluso los profetas ya están bajando de rango. Ya por ahí andan querubines y ya usted sabe. A mí un amado hermano, un amigo me bautizó como el anciano 25 y yo me voy a quedar con ese nombre. Pero eso me lo puso de cariño. No de título, pero por ahí andan gente que ya usted sabe con un sinnúmero de títulos. Tenemos que orar por ellos. Porque aún en su mensaje traen palabras que son buenas. Si usted sabe coger lo bueno y desechar lo malo. Porque donde hay mucha espuma es porque algo de leche hubo abajo. Así que vamos a tomar un poquito de leche que hubo abajo y déjenle espuma, que la espuma se desvanece pronto. Cada uno de nosotros fue llamado con una gracia, con un don. Cada uno de nosotros se nos dio una asignación divina por la cual tenemos que darle cuenta a Dios el día que estemos frente a Él. Busca cuál es tu asignación. Busca cuál es tu rostro. Busca qué es lo que Dios quiere contigo. ¿Cuál es la voluntad del Eterno para ti? Y recuerda esto. Ten esto bien pendiente. Que abominación a Jehová, dice el versículo 5 de Proverbios 16 cuando empezamos. Que abominación a Jehová es el activo, o sea, la persona que se cree en sí mismo, el creído, el ingreído, el activo de corazón, ciertamente no quedará impune. Si tú eres orgulloso, si tú eres una persona llena de altivez, sabe que no quedará impune. Pero el versículo 6 nos da una esperanza. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Teme a Dios. El temor a Jehová es el comienzo de la sabiduría. Comienza por ahí. Tenle miedo a Dios. O sea, no miedo, tenle temor a Dios, porque el miedo te paraliza, el temor te empuja a seguir buscando con reverencia y respeto. Así que busca de Dios, busca el rostro de Dios. Vamos a cumplir el propósito de Dios, el propósito que Dios ha diseñado para nuestra vida, para ti, para mí. Vamos a cumplir con esto. Vamos a corregir nuestro pecado, vamos a corregir nuestro camino. Vamos a llevar una palabra fresca a un pueblo que está en necesidad. Una palabra con amor. Una palabra con misericordia. Una palabra que tenga la verdad que es Cristo Jesús. Yo no hago nada con predicarle a ustedes de algo que yo no estoy viviendo. Yo no hago nada con predicarle a ustedes si yo mismo no estoy haciendo lo que Dios me mandó a mí hacer. Como le dije al principio, hoy tuvimos
una baja en nuestra iglesia hoy, o no una baja, sino una suma en la iglesia de Cristo. Porque nuestro hermano diácono mayor, reservo el nombre, duerme con el Señor hoy. Y yo, en vez de estar con la familia, hablé con el pastor Manzano, y él mismo me dijo: usted tiene que hacer lo que tiene que hacer y esté pendiente que yo lo llamo. Por eso yo hago este mensaje, porque esta era mi tarea, esta es mi tarea. ¿Cuál es tu tarea? Para aquellos que conocen al Señor, irse de rodillas, humillarse ante el Señor y pedirle al Señor que les muestre cuál es su voluntad para ti, para tu vida. ¿Qué debes hacer? Reconoce que la hora es del Señor. Únete a la visión de aquel líder que Dios ha puesto sobre ti. Si tú eres líder, hay alguien que Dios ha puesto sobre ti para que te ayude a llevar la obra. Ora. No murmure, no critique, ora. Ora. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, orar. Recuerda que tú eres parte del problema, pero también eres parte de la solución. Y por último, vive el mandato que Jesús te dejó. Ama al prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y haz réplicas de Cristo. Para tú hacer una copia, para yo hacer una copia de esto, si quiero más de este documento, tengo que ponerlo en una fotocopiadora para que me salga igual. Cristo quiere que nosotros hagamos discípulos como Él hizo discípulos. A Pedro le decían: tú te pareces a Él. Tú caminas como Él, tú hablas como Él. Pedro dijo: yo no. Por más que se negó, al final del día, Pedro tuvo que predicar. Y así como Jesús le predicó a la multitud, Pedro tuvo que predicarle a la multitud en el día de Pentecostés. Y cuando Pedro le predica a todo un pueblo, dice la Biblia que vinieron más de 3,000 personas al Señor ese día. ¿Por qué? Porque cuando Cristo le predicaba a la multitud se arrepentía. Así también pasó con Pedro. Así pasó con Pablo. Así pasa contigo. Cuando tú estás en la voluntad del Señor, así pasa contigo. Así pasa contigo. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que unirte al cuerpo, unirte a la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Eterno. Y Él hará en ti una gran nación. Él hará en ti un gran ministerio. Él hará en ti una persona admirable a los ojos de Dios, que es lo que cuenta. La admiración del hombre no cuenta. La que cuenta es la de Dios. Así que quiero despedirme con esto. Lo que dice Proverbio: el temor a Jehová es el comienzo de la sabiduría. Es tiempo de que corrijamos nuestro camino. Es tiempo de corregir nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, nuestra forma de actuar. Porque los tiempos son malos y los tiempos se agotan. El tiempo se agota, el tiempo se está cada vez poniendo más corto. Estamos a 19 de abril, terminando ya básicamente, ya se terminó el primer trimestre del año. Comenzamos el segundo trimestre. Como decía la semana pasada, hace poco que estuvimos celebrando las Navidades. Ya por ahí tenemos que ir preparando los arbolitos de nuevo, los que ponen arbolitos. Los que no lo ponen, oh well. Mientras tú estás encerrado, Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros nos enfoquemos menos en la congregación de multitudes para que nos enfoquemos en la congregación familiar.
Yo he vivido tiempos hermosos con mis hijos, con mi sobrina, que ya tienen un mes aquí. Estamos trancados aquí, un mes. Y he disfrutado al máximo porque tenía años que no lo tenía ellos. Muchos verán esto como un castigo de que están trancados. Yo lo veo como una bendición de poder disfrutar a mis hijos. Así que todo depende de cómo tú ves la bendición que Dios te da. Hay personas que tienen la bendición de Dios, como aquel que le dieron un talento y lo entierran porque tienen miedo al que dirán. Yo te voy a decir lo que yo le dije a mi amada anoche. Jesús le preguntó a su discípulo, y con esto cierro, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dice la gente. ¿Qué ustedes han oído por ahí que dice la gente de mí? Y ellos empezaron a decir, bueno, uno dice que tú eres profeta, otro dice que tú eres Juan el Bautista reencarnado, otro dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres un profeta de la antigüedad, otro dice que tú eres simplemente un profeta. Y yo me imagino a Jesús que hace una pausa y le dice a ellos, ¿y ustedes? ¿Qué piensan ustedes quién soy yo? Ellos se quedan pausados, en silencio, no contestan. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Jesús le dice, bien has dicho, Pedro, pero eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A Jesús no le interesaba lo que la gente dijera de él. A Jesús le interesaba lo que la gente que estaba con él pensaba de él. A Jesús le interesaba más el pensamiento de sus discípulos de él que lo que la gente podía decir de él. Hoy mucha gente no sigue el camino de Dios, no predica la palabra de Dios, no anda en el camino de Dios por el simplemente hecho del qué dirán. ¿Qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis hermanos? Como decía una canción navideña dominicana, ¿qué dirán los vecinos? ¿Qué dirán? Yo les digo que se vayan y no se van. A mí no me importa lo que digan los vecinos. A mí me importa lo que aquel que me conoce de verdad piense de mí. Aquel que se ha tomado el tiempo para pasar tiempo conmigo, conocerme, conocer mi forma de pensar, mi forma de actuar. Eso me interesa mantener esa amistad, esa opinión. Lo que digan los demás por ahí me tiene sin cuidado. Aunque de mí no creo que mucha gente hable, pero yo siempre mantengo un low profile, o sea, me mantengo bajo perfil. Pero así debe ser tú. Mantente firme en lo que Dios ha dicho de ti. Sigue hacia adelante, cree en Dios, honra a Dios, vive con Dios, porque la vida se vive mejor si se vive con Dios. Así que Dios te me bendiga, que la gracia del eterno Dios sea contigo. Si entraste ahora, dale para atrás el video, después que termine. Y espero que esto haya sido de edificación. Corrige tu camino. Corrige tu camino. Reconoce al Señor tu Dios y dile al Señor que guíe tus pasos. Si hay una persona que no conoce al Señor que está viendo este video, quiero dejarte con esta palabra. La palabra de Dios dice, Romanos capítulo 10, me parece, que si confiesas con el corazón de que Cristo es el Señor, de que Dios le levantó entre los muertos, creyendo en tu corazón de que Él es el Hijo de Dios, y si tú lo confiesas con tu boca, serás salvo tú. Tú serás salvo.
También dice la palabra que si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás salvo tú y tu casa. Porque hay una promesa para tu casa una vez tú eres salvo. Yo quiero cerrar con esta oración. Si nunca has entregado tu vida al Señor, no a una iglesia, sino a Jesucristo, a esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Perdona mis pecados. Ayúdame a corregir mi camino. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame a andar en tu senda y a convertirme en uno de tus discípulos. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú vives por los siglos de los siglos, de que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres y que por tus llagas, por tu sacrificio en el Calvario, hoy yo soy salvo. Gracias, Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme una vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración por primera vez, si has hecho esta oración o si tú quieres seguir hablando conmigo de la palabra de Dios, seguir hablando conmigo de lo que está escrito en la palabra de Dios, yo puedo darte un poco de lo que he conocido, de lo que he aprendido. Como digo, he tenido grandes hombres que me han enseñado mucho de la palabra de Dios. Yo quiero ayudarte. Mi misión, mi objetivo es llevarle la palabra a todo el que la quiera recibir, enseñarle a todo aquel que la quiera recibir. No hay objetivo escondido, no hay objetivo secundario. Mi único objetivo es cumplir con lo que Dios me dio a mí para hacer, que fue enseñar la palabra de Dios. Lo único que te pido es que confíes en Dios y que lo que tú aprendas se lo enseñes a otro. Eso es lo único que pido, que lo que tú aprendas se lo enseñes a otro. Así que Dios te bendiga. Me puede enviar un mensaje por Messenger o por los comentarios aquí mismo y yo te contacto. Así que Dios te me bendiga y que la gracia de Dios sea contigo siempre. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo a tu familia. Le doy gracias a Dios por cada uno de los que se han conectado. En el nombre de Jesús, bendiciones.